Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo. Echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía a gente, increpó el espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El eje transversal en el Evangelio de hoy es el tema de la fe. Miramos al principio que los discípulos reciben a un niño endemoniado, su papá, angustiado por la suerte de su hijo, es llevado ante los discípulos. Pero resulta que los discípulos no logran con su oración aliviar a este niño. Jesús reprende a los discípulos, generación tan incrédula. Ahora bien, continúa el relato diciendo que el Señor, el papá del niño, le dice a Jesús: tus discípulos no pudieron, tú sí podrás. Y luego dice el papá: yo creo, pero aumenta mi fe, ayúdame. Vemos que es necesario que el don de la fe siempre, todos los días, debemos de actualizarlo a través de la oración. La oración es la que me va a llevar a esa conexión especial con Dios, y de ahí brotará el aumento de la fe. Jesús, un poco cuestionado, le dice al papá: ¿será que yo puedo? Todo es posible para el que cree. Entonces aquí hay una convicción especial de creerle a Dios. Muchos, incluso el demonio, cree en la existencia de Dios. Pero creerle a Dios ya es otra cosa más superior. Por supuesto que el demonio no cree, no le cree a Dios. Y efectivamente, la fe se va a marcar en eso, en yo creerle a lo que Dios dice, a lo que el Señor plantea, a lo que Él habla. Y al final vemos que los apóstoles, le hablan a Jesús: maestro, ¿por qué no pudimos expulsar este demonio? Y eso le dijo: esta clase de demonio sale con oración, y en algunas versiones dice y ayuno. ¿Qué significa? Uno puede preguntarse, bueno, ¿será que estos discípulos no oraban? Pero si sabemos que ellos continuamente están en la sinagoga, estaban con el Señor, yo me atrevo a pensar de que oraban muy poco, o
o oraban de una manera inadecuada, es decir, sin fe. Nosotros tenemos esa lucha siempre, ese combate espiritual. Y la primera arma o astucia del maligno es quitarnos en lo que nosotros creemos. Es eliminar en aquello donde nosotros nos apoyamos. Efectivamente, siempre nos va a presentar el problema más grande y superior a nuestras fuerzas. Recuerde que el mal hace mucho ruido, es escandaloso, pero nunca va a superar nuestras fuerzas, aunque aparentemente se vea así. Y por ello Jesús insiste en que la oración sea constante, profunda y de un total abandono a las palabras, promesas que Dios ha hecho. Eso es creerle a Dios. Entonces, estamos urgidos de clamar al Señor el don de la fe. Pregúntate que cualquier mala noticia, ¿cómo es tu reacción? ¿Cómo te pones? ¿Qué haces? ¿Qué dices cuando te llegan las malas noticias? ¿Te quejas mucho? ¿Lo ves todo imposible de superar? ¿Te entristeces tanto de que te desanimas y quieres dejar seguir a Dios y te encierras en sí mismo? De acuerdo a la reacción que tú tengas frente a la mala noticia, podrás darte cuenta de la capacidad de confianza que tienes en el Señor. Eso va a revelar tu fe, la cantidad de fe o sí, la forma como tú confías en Dios. Hoy el Señor te está diciendo, todo es posible para el que cree, lo dice textualmente el Evangelio. Todo es posible, todo y todo es todo. No son a medias, no son cosas superficiales. Dice todo, todo es todo. El Señor lo que habla es veraz, Él no miente. ¿Cómo es tu fe? Pues hoy te digo que aprovecha al máximo, usa al 100% la fe que tienes. En otro pasaje Jesús nos dijo, si tan solo tu fe fuera el tamaño de un granito de mostaza. Es decir, emplea todo al 100% la fe que tengas. Úsala. Y ahí verás resultados, milagros, acciones poderosas. No vemos más milagros en la vida, porque son muchos los raciocinios que hacemos y poco es la confianza en el poder sobrenatural de Dios. ¿Que estás falto de horas de fe? Pídesela. Como el papá de este niño le dijo, yo creo, pero aumenta mi fe, ayúdame. Esa es la clave. Señor, aumenta mi fe. Yo creo, Señor, pero auméntame la fe. Que Dios derrame esa fe carismática sobre ti, la de mover montañas. Y uses al 100% esa fe que hay en tu corazón. El Señor te bendiga. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Feliz día.